Dios le bendiga. Esta es su hora Macedonia con el reverendo pastor Wilfredo González y con este servidor su hermano Julio Torres. Y ahora le presentamos la hora Macedonia. Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue liberada del castigo atroz? Aquella que al verse alguno ha caído, le extiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, queridos amigos y amigas que nos escuchan en este día, que nos dan sintonía en su hora, la hora Macedonia, como todos los domingos a las 4 de la tarde, aquí en la 1680 AM, la única. Esta su hora, la hora Macedonia, auspiciada por la Misión Misionera Macedonia. Esta es localizada en la 3401 de la norte de la calle 7, Filadelfia, Pensilvania, 19140. Amén. Los teléfonos de la iglesia, 215-226-5474. Ella estará, el reverendo Wilfredo González, nuestro pastor, le devolverá su llamada. Nos puede visitar a www.misionmisioneramacedonia.com. Ahí puede entrar, querido amigo y hermano y hermana, y nos puede visitar, puede ver todo lo que está sucediendo, puede ir al channel de Macedonia y puede conseguir todos los programas desde que empezamos, amén, a dar los estudios en esta hora, la hora Macedonia, y los puede transferir de nuestro website, del website de la iglesia al suyo, a su computadora, para beneficio suyo, para que los estudie, para que aprenda más de la palabra de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. También puede localizarnos también a la página fan de La Hora Macedonia, perdón, en Facebook, a la página fan de Facebook, a La Hora Macedonia. También todos los sábados de 1 a 2 y 30 de la tarde tenemos lección bíblica para los niños, amén, de 7 años en adelante. Amén, en nuestro templo, a la 3401 Norte de la calle 7, en Filadelfia. Ahí está la hermana Adelaida González, amén, la esposa de nuestro pastor Wilfredo González, dándole lectura bíblica a su niño, a su niña, amén. La palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino, para que cuando llegue viejo no se aparte de los caminos del Señor, amén. Es necesario que a la edad del niño, de la niña, le sembremos, amén, la semilla del Evangelio de Jesucristo, amén, para que cuando llegue a la edad de la juventud, a la edad, amén, 17, 18, 19 años, a la edad de 40 años, esa semilla siga creciendo, amén, y nunca se aparte del Evangelio, del camino. Dice Jesús en su palabra, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, amén. Y esa es la semilla que hay que sembrarle a nuestros niños, amén. Todos los sábados de 1 a 2 y 30 de la tarde, allí está la hermana Adelaida González dándole lectura de la palabra a los niños. Y no tiene nada que hacer sus niños, sus niñas, tráigalo allí al templo, 3401 Norte de la calle 7, Filadelfia, Pensilvania, 19140. Amén. También quiero dejarles saber, amén, que tenemos una campaña evangelística en nuestro ministerio evangelístico Macedonia. Amén. Tenemos una campaña, este servidor, el evangelista Julio Torres, tengo una campaña en Massachusetts, en la iglesia Americana de Jesucristo. Esto es localizado en el 500 Broadway Street, en Everett, Massachusetts, 02149. Allí está el pastor Marlon y su esposa Cruzita Flores. También estaremos, eso está en el 4, 5 y 6 del mes de diciembre. También estaremos en la iglesia Ministerio Emanuel. Eso está localizado en el 9 Prospect Street, en Saugus, Massachusetts, 01906. El pastor Juan Carlos Pérez. Queremos darle un saludo al pastor Juan Carlos Pérez y un saludo al pastor Marlon y su esposa Cruzita Flores. Le damos un pastor desde acá, desde Filadelfia. Este es su servidor, evangelista Julio Torres, y mi pastor que está aquí, el reverendo Wilfredo González. Le damos un saludo, que nos están escuchando a través de iTunes, las 1680 WTTM, nos están escuchando. Un fuerte saludo y gracias por sintonizarnos en esta su cadena, La Hora Macedonia. Pastor, Dios le bendiga, Dios le guarde, adelante con los estudios. Un saludito a los pastores en Massachusetts. Amén, gloria al Señor, saludo de parte del Señor, ¿verdad? Y sé que se van a gozar allá en Massachusetts. Que Dios los bendiga mucho, y especialmente, ¿verdad? Que las almas se salven, porque esa es la idea de las campañas, traer gente a Cristo. Gloria al Señor, saludo y que tengan victoria por allá. Gloria al Señor. Bueno, hermano, pues hoy tenemos un buen estudio con el título El Buen Pastor. Gloria al Señor, porque ya que, ¿verdad? Que del Buen Pastor pues se han escrito muchas cosas, especialmente, ¿verdad? Música y cosas mundanas. Gloria al Señor, pero vamos a hablar un poquito así acerca del Buen Pastor, y podemos ir por aquí a la lectura de Juan capítulo 10, el verso 11. Gloria al Señor, y le pedimos al Señor que nos continúe bendiciendo, ¿verdad? En los estudios, que nos llene de su poder para su honra y para su gloria. Amén. Gloria al Señor. El Buen Pastor. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy el buen pastor. Y está ahí, ¿verdad? Pues ese es el título. Amén. Gloria al Señor. Y dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero, ¿qué es un pastor? Gloria al Señor. Y pues un pastor es un guía espiritual. Él está supuesto a enseñar a la iglesia en las cosas espirituales.
cómo vivir la vida espiritual a través del Evangelio. También, ¿verdad? El pastor es una persona que es protector. Él debe de proteger la red, debe de proteger como las ovejas, a los creyentes. Gloria al Señor. En Génesis 48, en el verso 15, Jacobo reconoce que Dios lo protegió a él. Génesis 48, voy a buscarlo por aquí. Génesis 48, verso 15. Se me cayó. Ok. El verso 15 dice así. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham y Isaac. El Dios me mantuvo. ¿Ves lo que dice? O me mantiene. El Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. En otras palabras, Dios como buen pastor, o Jesucristo como buen pastor, Él nos protege a nosotros de todo mal. Aunque muchas personas dicen, ¿por qué me pasó esto? Tuve un accidente de carro, me agolpeé. ¿Por qué a mí me pasó eso? Bueno, eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. La cuestión es que si estás vivo, dale gracias a Dios de que saliste vivo del accidente. Dale gracias a Dios, ¿por qué? Porque Dios está con nosotros, protegiéndonos todo el tiempo, porque Él es el buen pastor. Y el buen pastor nos protege a nosotros. Eso también podemos ver, no vamos a ir al Salmo 23, pero si leemos el Salmo 23 tiene que ver con el buen pastor. ¿Okay? En Juan 10:3, la palabra del Señor nos dice que el buen pastor conoce sus ovejas. Juan 10:3. Buscarlo por aquí. Ok. Juan 10:3. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Ok, dice, ¿verdad? Que el buen pastor conoce sus ovejas y las llama por su nombre. La cuestión de esto es, ¿verdad? Que en los tiempos bíblicos, pues los pastores en los corrales, ellos todos ajuntaban sus ovejas. Un pastor traía las de él, las metía en el corral, el otro traía las otras y las metía en el mismo corral, y el otro traía, y seguían trayendo y seguían poniéndolas en el mismo corral. Pero por la mañana el pastor venía y llamaba a sus ovejas. Por eso es que la palabra de Dios dice que mis ovejas conocen mi voz y me siguen, porque Él las llamaba y las ovejas conocían la voz de su pastor. Y por lo cual ellas salían, no importaba si había 1,000 o 2,000 ovejas ahí, las ovejas de ese pastor conocían esa voz. Y ellas salían hacia él. No habían otros pastores que iban al extremo de ponerle nombre a sus ovejas. Es como cuando nosotros tenemos animales, ¿verdad? Que le ponemos nombre a los perros y a los canarios. Pues ellos le ponían nombre. Y dice que cada oveja entonces el pastor le ponía su nombre. Pero dice, ¿verdad? Que el buen pastor debe de conocer bien sus ovejas. En otras palabras, el pastor debe de conocer bien a su membresía, a los miembros que tiene en la iglesia. También en el verso 14, ahí en el 10:14 también nos dice esto. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. En otras palabras, como estaba diciendo, cuando Cristo llama a uno, si tú eres de Cristo, tú conoces la voz de Cristo y lo sigues. Porque si tú no eres de Cristo, tú no lo vas a seguir. Tú podrás seguir por otros caminos. Por eso, ¿verdad? Es que lo que nos quiere decirles esto es que cuando nosotros oímos una predicación, oímos un estudio, lo que sea, si tú eres de Cristo, tú sigues a Cristo. Pero si tú no eres de Cristo,
tú rechazas el estudio, rechazas el llamamiento y rechazas todo lo que es espiritual, porque tú no eres de Cristo. Por eso, ¿verdad?, es que dice que mis ovejas me conocen y yo conozco a mis ovejas. Y también pueden buscar por allá por Mateo 7:21 también, ¿verdad?, que dice que donde el Señor nos dice, ¿verdad?, que él no los conoce. A los que no son de Él no los conoce. Y eso es triste. Gloria al Señor. Una de las cosas que nos enseña también es en Juan 6:64, hablando aquí de esto, Juan 6:64, dice así: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía el principio quiénes eran los que no creían y quiénes les había de entregar. En otras palabras, Jesucristo sabe quiénes son sus ovejas desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo sabía la gente que van a ser salvas y la gente que no van a ser salvas. Ahora, ¿qué sucede? Que Jesucristo sabía quién iba a oír el evangelio y iba a responder al evangelio de él y lo iba a seguir, pero también sabía quién eran aquellos que iban a oír el evangelio y no iban a responder al evangelio. En otras palabras, iban a poner excusa. Hoy no puedo porque tengo que comprar unos bueyes, hoy no puedo porque me tengo que ir a cazar, hoy no puedo porque tengo que ir a pescar, hoy no puedo porque voy a un programa de televisión. Y no respondiste. Jesucristo sabe todo. Él, como vemos entonces que el buen pastor conoce sus ovejas y también conoce las ovejas que no son de él, porque desde el principio ya Dios sabe quiénes son los que van a ser salvos. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ok. Otra de las cosas que nos enseña aquí es en Juan 10:4. Juan 10:4. Que nos dice, si lo consigo por aquí, Juan 10:4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Ok, eso es importante, ¿verdad? Porque conocen su voz. Gloria al Señor. Las ovejas de Cristo solamente siguen a Cristo. Siguen a su evangelio. Siguen las enseñanzas de Cristo. No siguen otras enseñanzas. Puede venir otro evangelio. Pueden predicar a otro Cristo. Pero las verdaderas ovejas de Cristo siguen a Cristo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque conocen su voz y lo siguen. ¿Sabe? Ellos ya tienen la confianza en el pastor, en el buen pastor, las ovejas, de que él la está llevando por un camino que no hay peligro, un camino de seguridad, un camino de paz, un camino donde ellos no tienen que tener temor. ¿Por qué? Porque el buen pastor es un protector. Y es un guía espiritual. Y por eso, ¿verdad?, que cuando el buen pastor llama a sus ovejas siguen a ese pastor. ¿Por qué dice? Porque si viene un ladrón, si viene un ladrón y se la roba, a ellas no van a seguirlo. ¿No hay diferencia? Y otra cosa, ¿verdad?, que las divisiones no son de Dios, por si acaso. Pero nos enseña que el buen pastor guía a sus ovejas por buenos caminos, no por malos caminos. Los guía por caminos de seguridad. Lo mejor que nosotros podemos hacer es seguir el evangelio de Jesucristo, por la razón de que nos guía por caminos de seguridad. Los caminos del ladrón o los caminos que uno se aparta del Señor, esos son caminos de muerte, te llevan a la muerte. Pero los caminos, cuando tú sigues a Cristo como el buen pastor,
que tú sabes que Él te está protegiendo, Él te está guiando, Él lo que te está llevando es a la vida eterna. Una de las cosas que no estaba en el estudio, pero vamos a buscarlo, que estaba aquí en el 10, en el 10.3, es que dice que a este abre el portero. El portero ahí pues es un tipo del Espíritu Santo. Él es el que abre. ¿Qué es lo que abre? Él abre tus oídos para que tú puedas entender el Evangelio de Jesucristo, para que tú puedas ver bien el camino. Y él es un tipo, o sea que si Él no abre la puerta de tus oídos, tú nomás nunca vas a entender el Evangelio, ni tampoco vas a entrar. Gloria al Señor. Sí. Así que nosotros, como ovejas de Cristo, seguimos al buen pastor. El verso 27, 10:27 también nos enseña algo. Dice que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿La diferencia? Por eso es que mucha gente pueden oír el Evangelio de Jesucristo, pero no siguen a Cristo. Y déjeme decirle que no importa la condición que esté la persona puede estar muriéndose y tú le dices que quiere aceptar a Cristo como tu Salvador y te dicen que no, porque no son ovejas de Cristo. ¿Ves la diferencia? Pero el que es de Cristo oye el Evangelio y sigue. ¿Por qué? Porque conoce la voz del Señor. No, muchas personas están esperando que Dios le hable odiosamente. Oír la voz de Dios. Pues la voz de Dios es a través de la predicación, la lectura de la palabra, como es, estudios bíblicos, programas de radio como este, que le explicamos la palabra del Señor. ¿Verdad? Y entonces, Dios está hablando. O sea, por eso es un hombre, eso es un pastor que está hablando, ¿no? El Espíritu de Dios que está en vosotros, Él es el que está hablando y le está diciendo las cosas. Por eso, ¿verdad? Es que muchas personas pues miran al hombre y no creen que es Dios el que está hablando. ¿No es la diferencia? O el Espíritu de Dios. Porque ellos quieren oír la voz de Dios. Pues ya, cuando Dios te llama y tú eres oveja de Dios, tú obedeces el llamado. ¿Sabes que la gente está paralítica cuando se hace el llamado para aceptar a Cristo como tu Salvador? Ahí todo el mundo está paralítico. Nadie se levanta, por más que tú trates. ¿Por qué? Porque no son las ovejas del Señor. Amén. Amén, pastor. Dice la Biblia que muchos en los últimos tiempos se disfrazarán con máscaras de oveja. Amén. Pero son lobos rapaces. Amén. Mire lo que dice en Juan 10:8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. O sea, nosotros como ovejas, que hay sometimiento en Dios. Amén. Cuando viene un robo rapaz, cuando hoy viene un falso predicador, alguien falsante, un falso pastor, un falso evangelista, predicándote algo que no es verdadero, que no es bíblico. Amén. Y tú tienes discernimiento del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te deja saber lo que esa persona te está predicando desde el púlpito, desde el altar, porque si tú tienes conocimiento de la palabra de Dios, el Espíritu Santo te va a dejar saber si esa palabra que viene de la boca de esa persona es verdad o es mentira. Amén. Y eso es lo que estamos viendo acá, que las ovejas que no oyeron a esos rapadores, a esos salteadores, es porque tenían discernimiento de espíritu, y esas ovejas en el versículo 8 no fueron dañadas por esa razón, porque seguían al maestro. A eso lo dice el versículo 7, porque volvió pues Jesús a decirle: de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y el 8 dice: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿Por qué? Porque esas ovejas que estaban siguiendo al maestro, esas ovejas que entraron por la puerta, que el Espíritu Santo abrió la puerta para que entraran, que oyeran palabra de Jesús, palabra de Jesucristo, siguieron la verdad,
Entonces, ¿qué pasa? Cuando el enemigo, cuando Satanás trató de poner cizaña en esas ovejas de parte de los salteadores, de parte de los mentirosos, de los falsos profetas, de los falsos predicadores, esas ovejas no los escucharon. ¿Por qué? Porque ya reconocían y sabían la verdad. Gloria al Señor, sí. Las verdaderas ovejas siguen al buen pastor, porque ya conocen cómo es la comida espiritual que Él le da, que es el Evangelio, y ellos saben que Jesucristo es la verdad. Cuando se le predica a otro Cristo, estas ovejas, las de Cristo, se apartan de esos tipos de evangelios falsos y de hombres falsos y mujeres falsas que predican otro evangelio, porque ellos ya conocen y conocen la voz de su pastor, por lo cual ellos siguen a Jesucristo. Gloria al Señor, sí. Por eso es bueno, ¿verdad? Pues cuando uno tiene un pastor que es un guía espiritual y protege a sus rebaños, lo enseña en la palabra del Señor, para que sepan, ¿verdad? Cuando viene el ladrón y le presenta un evangelio que no es, ellos ya saben que ese no es el evangelio de Jesucristo, que le están predicando a otro Jesucristo. Gloria al Señor. Una de las cosas que también la palabra del Señor nos enseña a nosotros es que el pastor y las ovejas deben de tener una relación. Y la palabra del Señor nos dice a nosotros que nosotros debemos ser imitadores del pastor. Gloria al Señor, sí. Que nosotros debemos de aprender lo que el pastor hace. Si él es un guía espiritual, él te está enseñando bien, tú debes de aprender lo que él hace. Yo siempre le digo a la iglesia esto: hagan como yo hago, porque eso los lleva al otro lado. Y sean imitadores, porque hay que imitar al pastor. ¿Y a dónde está eso en la Biblia? Bueno, Primera de Timoteo capítulo 4, verso 12. Pablo le está aquí hablando a 12. 4:12. Dice a Tito, le está hablando a Tito, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino séle ejemplo. ¿Ve la palabra ahí? Séle ejemplo de los creyentes en palabra. O sea, tú imitas a tu pastor en lo que él enseña, en lo que él predica. Y si tú haces eso, tú sales al otro lado. Mira qué me dice. En la palabra, en la conducta del pastor, en el amor del pastor, en el espíritu del pastor, en la fe del pastor, en la pureza del pastor. ¿Ves? Y dice: entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura. O sea, una de las cosas que nos enseña la palabra de Dios es que el pastor debe de preocuparse por leer la palabra de Dios. Si tú eres un guía espiritual y tú estás guiando una iglesia espiritualmente, tú debes de preocuparte por la lectura de la palabra de Dios, porque los miembros de la iglesia van a imitarte en lo que tú enseñas. Y si tú no enseñas nada, ¿en qué ellos van a imitarte? Amén. Amén, pastor. Y como siempre decimos en este programa, en su hora, la hora macedonia, a las 4 de la tarde, como todos los domingos, la Biblia es nuestro testigo. Querido hermano y amigo, vamos a los libros de los Hebreos, capítulo 13, versículo 7, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido su resultado de su conducta e imitad su fe. Amén, gloria al Señor. Sí, es que eso está bien claro en la palabra de Dios, que uno debe de imitar al pastor. Especialmente, ¿verdad? Si tú algún día vas a ser un evangelista, un maestro de escuela dominical, lo que tú vayas a hacer en la iglesia, es más, para limpiarla, tú debes de imitar al pastor. Gloria al Señor, sí. Porque eso te va a ayudar. Ahora, eso es cuando es un pastor que ama a la grey, como un buen pastor. Por eso que estoy llamando buen pastor. Porque vamos para aquí, para primera de Pedro, capítulo 5, verso del 1 al 3, que la palabra de Dios
Dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Aplacenta la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidándola de ella, no por fuerza. En otras palabras, no trate de dominar con fuerza a la iglesia, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Entonces, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo que ejemplo de la grey. ¿Es la diferencia? O sea, que no es a la mala, porque algunas veces hay algunos pastores que es a la mala lo que hay que hacer. O sea, no sean imitadores de esas cosas. O porque yo soy el pastor hay que hacer esto. No. Todo, si es un buen pastor, todo se debe hacer en amor dentro de la iglesia. Si una persona no quiere hacer una cosa, pues mira, búscate a otra. Siempre hay alguien que está dispuesto a hacer las cosas. Es simple. Y es así. Pero nosotros como creyentes debemos de imitar al pastor en todo lo que él hace. Es más, yo siempre le digo a los hermanos en la iglesia, estudien a los predicadores cuando pasen por aquí. ¿Por qué? Porque así es que ellos aprenden. Todo predicador tiene un estilo diferente. Cómo él abre la Biblia, cómo él introduce la Biblia, cómo él se expresa. Todos tienen algo diferente. Y la Biblia dice que retén lo bueno y lo malo échalo por un lado. Y eso, hay muchos problemas que suceden en los templos de hoy, pastor. Como estábamos hablando en su hogar unos minutos atrás, que pensamos a veces que la iglesia de Dios está dividida, y no es la iglesia de Dios, porque la iglesia de Dios es una. Somos nosotros los cabeciduros, amén. Y el pastor, como dice el capítulo 5, versículo 2, el pastor de una iglesia no es para controlar la oveja, es para guiarla, porque nuestro Señor Jesucristo no vino aquí al mundo a controlar a nadie. Él vino a predicar el evangelio y a decirnos a nosotros lo que teníamos que hacer para llegar al Padre. Pero un pastor que enseña bien la palabra no se preocupa a donde su oveja va. Si yo estoy bien y usted me enseña como mi pastor la palabra bien, usted no se tiene que preocupar si yo visito una iglesia, lo que yo vaya a oír a otro predicador. Pero si usted no me está enseñando las cosas bien, usted le va a temer a que yo vaya a oír palabra de verdad. Entonces usted me va a prohibir a mí a ir a oír palabra de verdad a otra iglesia. Entonces usted me va a controlar a mí. Y eso es lo que estoy poniendo un ejemplo. Y eso es lo que está sucediendo en muchos templos. Que hay pastores, hay ministros de Dios. Y no estoy criticando a nadie. Solo estoy hablando lo que la palabra dice. Que en estos últimos tiempos, amén, nos vamos a dejar de llevar por nuestras propias concupiscencias, o sea, por nuestros propios deseos carnales y mentales, ¿ok? Y vamos a decirle a nuestras ovejas qué es lo que tienen que hacer dependiendo de lo que nosotros como pastores y ministros de Dios, ahora las ovejas tienen que hacer lo que nosotros queremos que las ovejas hagan, no ahora lo que la Biblia y Dios quiere que hagan. O sea, el pastor no es para controlar la grey, es para dirigir la grey de Dios. A eso fue que el Señor puso un pastor en el pastorado. Dice, y Dios puso al ángel de la iglesia, es para que le dé cuenta a Dios por las ovejas. No para que controle una oveja, sino para guiarla. Gloria al Señor. Sí. Cuando uno trata de controlar a la congregación, eso es espiritismo. Porque tú usas el espiritismo para controlar a una persona. Y cuando tú quieres controlar a la iglesia que haga lo que tú digas, entonces eso es espiritismo. Y eso es contra la palabra de Dios.
Sí, porque eso es lo que eso es lo que los demonios hacen. Los demonios cuando una persona que no es un creyente ni cree en Dios y nunca ha creído en Dios, cuando una persona está poseída por un demonio, el demonio es el que controla esa persona. Amén. Y cuando un pastor está controlado, quiero aclarar que un creyente no es poseído por un demonio, no puede, porque el Espíritu Santo tiene control de la persona, está lleno de Espíritu Santo, pero sí puede ser atormentado. Y de lejito, Satanás le puede tirar el dardo y puede controlar su mente. Quiero poner claro en eso, que eso es bíblico, amén. Y cuando Satanás controla tu mente de lejito, amén, te puede poner un espíritu de control y ahora tú controlas la oveja y controla el templo completo. La iglesia se te puede vaciar. El templo a lo mejor tenga mejor experiencia y mejor creencia en la Biblia de lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo que pasa. A veces se vacían los templos se vacían, es porque a lo mejor saben más de la palabra de Dios que los mismos pastores. Sí, porque para ser un pastor no es necesario uno ir a un instituto para ser pastor. Pero debe de saber la palabra de Dios bien. Debe saberle exponer, debe saberle explicarla, debe de saber, por eso es que dice que no un neófito, de una persona que lo que lleva es 1 o 2 años, ya es pastor en una iglesia, no, hombre, no. Búsquese en uno que esté maduro, gloria al Señor. Sí, como usted estaba diciendo, ¿verdad? Que es imposible que un creyente sea poseído por un demonio. Pues eso está en la Biblia. ¿Sabe dónde está? En Primera de Juan, capítulo 4, verso 4, dice que mayor es el que está en vosotros que el que está fuera en el mundo. O sea que si el demonio puede sacar el Espíritu Santo de mi vida, pues entonces el demonio es más fuerte que el Espíritu Santo. Así mismo es. Sí, y eso de sacarle el Espíritu Santo y que se vaya y se meta en otra persona. Esas son cosas, esas son enseñanzas erróneas. Eso es erróneo porque vamos a aclarar las cosas ahora que no me gusta salirme del tema, eso no me gusta, pero hay cosas que hay que aclararlas, pastor. Vemos en televisión, vemos en el internet que hay pastores, hay evangelistas, esta persona es cristiana y está endemoniada y vamos a sacarle el demonio. Eso es erróneo porque Dios, Jesús y Satanás no se pueden sentar en la misma mesa a tomarse una copa. No puede, no. Puede ser estar poseído una persona, un creyente, un hijo de Dios poseído por un demonio y poseído por el Espíritu Santo. No. Si tú eres un hijo de Dios, estás lleno del Espíritu Santo, no puedes estar poseído por un demonio. Estás atormentado por un demonio. Estás siendo atormentado. Eso es cuando tu pequeño bebé en tu casa te tormenta, te hace cosquilla, pero no está dentro de ti haciéndote cosquilla, está por afuera molestándote. Para poner las cositas claras de que hay gente de que vamos a sacarle este demonio a esta persona porque está endemoniado. No. A veces culpamos a Satanás de todo. A veces son culpas de nosotros las cosas que suceden en nuestras vidas. No estoy defendiendo al diablo, que el Señor reprenda, pero a veces culpamos a Satanás por cosas que nosotros mismos hacemos. Gloria a Dios, sí, pues Satanás solamente puede, perturbar la vida de nosotros. Atormentarnos, sí. Gloria al Señor, pero vamos a volver otra vez para acá, para el buen pastor. Eso es un tema para otro día. Gloria al Señor. Vamos para Juan capítulo 10. Una de las cosas que dice el verso 37, nos dice, ¿verdad?, que el pastor debe de siempre hablar con sus ovejas. O sea, tener comunicación con las ovejas. En otras palabras, el pastor debe de siempre hablar con los miembros de la iglesia, no tener un grupito aparte. Pues sí, porque hay separaciones algunas veces dentro de las iglesias donde el pastor tiene un grupito electo. Ese es el grupito de él. Aquel otro grupito, pues mira, eso es cuando tenga tiempo y se pasa más por acá con el grupito electo que el otro. No. Tiene que hablar con todo el mundo dentro de la congregación. Un buen pastor no tiene a nadie no tiene preferencia dentro de la iglesia, sino que él trata a todo el mundo por igual. ¿Sabe que hace un montón de tiempo ya de eso? Pero en una iglesia hubo una división
¿Y usted sabe por qué hubo una división? Porque tenían una comida y un hermano miró en el plato del otro hermano y vio que el pedazo de jamón que el otro hermano tenía era más grande que el de él. Y él formó un revolú con eso y dividió la iglesia. La división más grande que ha visto los Estados Unidos fue por un canto de jamón. ¿Ve la diferencia? No pueden haber preferencias dentro de la iglesia entre hermanos. Gloria al Señor. No importa quién sea. Recuérdense que en un estudio que dimos aquí anteriormente, que dentro de la iglesia todos somos iguales. Así tú tengas diamante y el otro tenga plata y el otro tenga fantasía. Todos somos iguales dentro de la iglesia. Pero debemos, los pastores, el buen pastor tiene una comunicación con sus ovejas todo el tiempo. En Juan 10:37, voy a buscarlo por aquí. Juan 10:37. Marco. ¿Lo tiene por allá? No. Ok, yo lo tengo. 10:37. Mira lo que dice. Esto es Jesús hablándole a los fariseos y a todo el mundo. Dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. En otras palabras, Jesucristo habló, Jesucristo enseñó su evangelio, el evangelio que el Padre de Dios que predicara aquí en la tierra. ¿Sabe qué? La gente no le creían a él lo que él predicaba, pero él le hablaba y le predicaba. Entonces Jesucristo tuvo que decirle, mire, si ustedes no creen lo que yo estoy hablando, entonces créanme por las obras que yo hago. Mira los milagros que yo estoy haciendo. Yo estaba explicando esto y una de las cosas, ¿verdad?, que algunas veces nosotros, cuando miramos el primer milagro de Jesucristo, que todo el mundo le pone mucha énfasis a que él cambió agua en vino. Y eso está en la Biblia y eso es verdad, él cambió agua en vino. Pero le damos más importancia a eso que el verdadero milagro. ¿Por qué Cristo hizo ese milagro? ¿Sabe por qué Cristo hizo ese milagro? Israel estaba esperando el Mesías que viniera. Y Jesucristo hizo ese milagro para revelarse allí como que él era el Mesías. ¿Sabe por qué? Porque si Jesucristo no hacía milagros, los judíos no le creían. Porque de acuerdo a la palabra de Dios en los Corintios, dice que si él no hacía milagros, no era enviado por Dios. Entonces, él le está diciendo aquí en este texto, mira, si no creen mi palabra, entonces créanme por lo que yo digo. Y el primer milagro de Jesucristo fue para él revelarse, para él enseñarse de que él era el que ellos estaban esperando, de que él era el Mesías de Israel. ¿Hay la diferencia? Pero le damos más importancia al agua y al vino. Porque eso es el único milagro que vemos ahí. Por el milagro está anterior, que Cristo se reveló como el Mesías de Israel. Gloria al Señor. Así, okay. Así que el buen pastor habla con sus ovejas, tiene conversación con sus ovejas, le predica la verdad. No le predica un evangelio de leche con miel, sino que le predica bacalao y verdura. Ay, papá. ¿Verdad que sí? Alaba. Mucha verdura con bacalao y mucho aceite y cebolla. Gloria al Señor. Es para que le dé hambre. Gloria al Señor. Sí, ok. En Juan 10, verso 9, dice esto. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Ok, ¿qué Jesucristo nos está diciendo aquí? Es que Jesucristo salva a sus ovejas. Una de las cosas que nos enseña este texto es que Jesucristo es la única verdadera sabiduría para la salvación. En otras palabras, Él es la verdad. Él es la verdadera sabiduría para ser salvo. Porque hay un montón de evangelios falsos, pero en ellos no vas a encontrar ninguna verdadera sabiduría, porque son evangelios falsos. Él es la sabiduría, Él es la verdadera sabiduría, porque Él es la puerta. En otras palabras, él es el que está controlando, el que entra y el que sale.
Gloria al Señor. ¿Hay música? Amén. Ministerio Evangelístico Macedonia presenta 4, 5 y 6. Estaremos en Massachusetts, en la Iglesia Americana de Jesucristo, la 500 Broadway Street, Everett, Massachusetts, 02149. Ahí estaremos con el pastor Marlo y Cruzita Flores. También estaremos en la Iglesia Ministerio Emanuel, en la 9 Prospect Street, Saugus, Massachusetts, 1906. Allí está el pastor Juan Carlos Pérez. Le damos un saludo a los pastores de las iglesias que nos han invitado. Amén. Estaremos allá con ustedes 4, 5 y 6. Que Dios se va a glorificar. Estaremos allá pronto. Vamos a tener una musiquita y regresamos en breve. Dios le bendiga. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó. Pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, llorando de frío. Curó sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Esta historia triste vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que perdidas van por los caminos, sin Dios, sin consuelo. Sin Dios, sin consuelo, vagan por el mundo y sin su perdón. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. Cubrió sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Amén. Esta es su hora Macedonia, como todos los domingos, recordándonos los amigos y hermanos que nos escuchan a la distancia. Estaremos en Massachusetts este 4, 5 y 6 de diciembre en Everett, Massachusetts, y estaremos en Saugus, Massachusetts. Amén. Dando una campaña evangelística con este
evangelista Julio A. Torres Jr. Amén. Manténgame en sus oraciones que las necesitamos. Dios se va a glorificar grandemente. La gloria es de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que la merece. De Él es el poder. Y Dios nos ha llamado, dice su palabra en Marcos 16:15, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y queremos que las armas vengan a Él. Es tiempo de sembrar la semilla y permitir que el Espíritu Santo sea el que la rocie con esa agua, con ese fuego del Espíritu Santo, y que vengan a su presencia, y que en el futuro, cuando Jesucristo venga por nosotros, por su iglesia, nos veamos todos cara a cara en las nubes. Gloria al Señor. Si esa es la gran comisión. Gloria al Señor. Bueno, vamos por aquí a buscar. El tiempo nos está traicionando, así que vamos a brincar por aquí unos cuantos versos y vamos por aquí para Juan 10:16. Gloria al Señor. Y esto es importante aquí, el 16. Juan 10:16 dice así: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Gloria al Señor. En otras palabras, Dios quiere mantener a la iglesia unida. Un solo rebaño y un solo pastor. No separado, no hay divisiones. Y por eso que le está diciendo de un solo rebaño. Una de las cosas es que Jesucristo ya sabía que Él tenía que mantener a la iglesia unida. ¿Cómo Él hizo esto? Bueno, los judíos y los gentiles eran dos pueblos separados. Pero cuando Jesucristo fue crucificado, de los judíos y de los gentiles, Él hizo un solo pueblo. O sea, hay un solo cuerpo nada más. No hay un Dios para los judíos y un Dios para los gentiles. Hay un solo Dios nada más para el judío y los gentiles. Los gentiles, si tú no eres judío, tú eres gentil. Y Dios quiere hizo un solo cuerpo de los dos. En otras palabras, en Gálatas por ahí nos dice que Él derribó la pared y hizo uno. O sea que Dios quiere mantener una iglesia que sean unidas. ¿Sabe por qué? Porque algunas veces yo no me junto con aquel porque es bautista. Y yo no me junto con aquel otro porque aquel es pentecostal. Y aquel es metodista. En cierta ocasión los discípulos le dijeron a Jesucristo: mira, encontré un hombre por allá echando fuera demonios y se lo prohibimos porque no andaba con nosotros. ¿No hay diferencia? Y Jesucristo le dijo a sus discípulos que no, que lo dejaran. Déjalo que haga eso, porque si no es contra nosotros, por nosotros. ¿Ve la diferencia? Porque nosotros mismitos aquí en la tierra somos los que nos dividimos. Porque y una iglesia no ayuda a la otra porque es de otra, tienen otro nombre. No. Cristo hizo un solo cuerpo nada más. Hay una sola iglesia nada más. De eso de nombre, eso lo puso aquí el hombre. Amén. ¿Ve la diferencia? Pero si todos estamos detrás del Calvario y todos estamos lavados por la sangre de Jesucristo, no debe haber ninguna diferencia entre el bautista, el pentecostal, el metodista, porque todos estamos ahí. Sí, algunas veces no estamos de acuerdo con ciertas cosas, pero estamos detrás del Calvario. Yo no puedo odiarle el hermano porque él cree una cosa, porque es bautista, y no puedo odiarle el pentecostal porque él cree una cosa diferente. Porque los dos estamos detrás del Calvario, estamos lavados con la misma sangre. Somos un solo cuerpo nada más, y la iglesia de Cristo tiene que aprender esas cosas. Amén, pastor. En cierta ocasión, en Mateo capítulo 4, Jesús fue tentado por Satanás, y Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Si Él le dijo eso a Satanás, imagínate a nosotros. Él es nuestro Dios. A Él es que tenemos que inclinarnos y a nadie más.
Hay ídolos que no oyen, que no caminan, no palpayan, no respiran, no ven. O sea, esto de pentecostales, de bautistas, que si los pentecostales son mejores que los bautistas, que los menonitas, en el tercer cielo no hay ascensores, no hay cuartos diferentes. O somos o no somos. Esto de que estamos carnales dentro de la iglesia, eso es mentira del diablo. O tú eres creyente cristiano, hijo de Dios, o tú has caminado con Dios y lo conoces, o no. O tienes un arrepentimiento completamente con el Señor, o voy a la iglesia a sentarme en una banca. Por eso hay que estos últimos días predicar la palabra de Dios como está escrita en el libro. No se puede estar dando paños tibios. Hay que predicar exactamente como está, aunque nos duela a nosotros mismos. La palabra es espada de dos filos. Y hay que predicarla, aunque nos duela. Gloria al Señor. Sí, hay que predicar el evangelio de Jesucristo. Y si usted quiere probar cómo nosotros estamos divididos, haga una campaña en su iglesia y invite a las iglesias alrededor de aquí de Filadelfia. A ver cuántas les van a aparecer. Sí, gloria al Señor. Ok, una de las cosas que la palabra nos enseña como el buen pastor es, vamos para aquí para Juan 10:10. Ya el tiempo nos está acabando. Sí, que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Gloria al Señor. Una de las cosas que vemos aquí con este texto es que hay muchas diferentes traducciones de este texto, pero el buen pastor satisface sus ovejas. En otras palabras, él le predica la verdad. Él predica a Cristo. No predica otras cosas. Gloria al Señor. O sea, ¿por qué? Porque cuando aparezca Satanás a destruir, cuando uno sabe la verdad, uno está en la roca. Uno está parado en lo sólido. Cuando se predica otra cosa, el evangelio de leche y miel, la gente se van con la arena. Porque no están fundados sólidamente en lo que es. Una de las cosas que podemos ver entonces aquí en la palabra de Dios es, si vamos al otro texto, al 11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y muchas veces nosotros, como creyentes en Cristo Jesús, vemos que Cristo puso su vida por nosotros. Y en otras palabras, el buen pastor tiene que poner su vida por sus ovejas. En otras palabras, como él es el que guía y él es el que está al frente, él es el que va a dar la cara. Él es como Cristo. Cristo puso su vida por sus ovejas. Y eso está por ahí en Mateo 27, verso 50, donde él expiró y entregó su espíritu a su Padre. Él murió por nosotros. Sí, murió por sus ovejas, por las que oyeron el evangelio y respondieron al evangelio. Los que oyeron su voz, los que oyeron el llamamiento y lo siguieron. Gloria al Señor. Amén. Y para los pastores que nos están escuchando, para los ministros, para los evangelistas que nos están escuchando, mire, ustedes que todavía no se han rodillado y han adorado los Baales, todavía los que están todavía de pie predicando la palabra de verdad, ustedes que están siendo perseguidos, los que están pasando persecuciones, vamos a Mateo capítulo 4, mira lo que dice el versículo 10, bienaventurados los que padecieron persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Este fue su hermano Julio Torres, evangelista Julio Torres Jr. Será hasta la semana que viene. Dios le bendiga y nos vemos en Massachusetts. Y este ha sido el reverendo Wilfredo González, que dice, hasta la próxima, que Dios los bendiga. Y recuérdense que solo Cristo satisface. Frente a aquel pueblo
que le injuriaba y le castigaba sin piedad, y por sus labios transitaron unas palabras que fueron muestra de su amor y gran bondad.